Desde que era pequeño, mi abuelo José era un personaje que captaba mi atención, no por sus grandes manos ni las manchas en su piel, sino por todas las historias que él contaba sobre Venezuela. Una etapa de su vida que a mí me resultaba tan misteriosa como fascinante. Una etapa de su vida que yo le daba a través del vocabulario o de expresiones como prender la luz. Una etapa que me hacía disfrutar todos los miércoles de unas riquísimas arepas asadas. Y sobre todo, una etapa que mi abuelo solía recordar frente a una tarta de cumpleaños cuando empezaba a entonar: ¡Ay, qué noche tan preciosa! Una etapa que me ha invitado a abrir el álbum de fotos y a recordarlo en su honor. Bueno, mi padre nació en el 38, en mitad de la Guerra Civil Española, donde había mucha pobreza, mucha precariedad y aquí sobre todo en las islas pues afectaba muchísimo más. En este momento estamos en el periodo de posguerra y, no había trabajo en Canarias realmente, y los países latinoamericanos que estaban ya en este momento en una expansión económica, como Venezuela, como Cuba, como Argentina, necesitaban de mano de obra. Entonces por eso muchos canarios emigraron a todos esos países en busca de buscarse la vida, a falta de trabajo aquí en Canarias. Mi padre emigró a Venezuela, por lo que yo tengo entendido, es por la necesidad. También recuerdo que en alguna ocasión nos comentó que huyendo un poco del tema de la guerra, no es que él fuera a cuartel, no fuera a la guerra, pero bueno, estaba en nada de eso. Y como anécdota, siempre decía mi padre que sus primeros zapatos se los compró para ir a Venezuela, que antes no tenían ni zapatos ni nada, sino unas medias cholas de esparto. Yo entiendo que en aquella época, en la década de los 50, las islas no daban ninguna oportunidad a la gente joven. Ellos, por lo que yo sé, prácticamente podían estudiar lo justo, y si uno estudiaba, tenía que salir otro hermano mayor, con lo cual las oportunidades eran mínimas. En cambio, Venezuela era un país muy próspero en aquella época y la mayoría de la gente hacía lo mismo que hizo mi padre. Es decir, era un comportamiento que no era original, sino que de alguna forma seguía unas pautas que ya en el entorno se estaban dando. Una vez llegados a Venezuela, sobre todo mi tío Juan fue el que lo reclamó, estuvo ayudándole en su trabajo allí en Venezuela, hasta que un poco más adelante él se pudo independizar y compró lo que se llamaba en Venezuela una pequeña venta o abasto, como se llamaba en Venezuela. Siempre nos comentaba que él fue a Venezuela a vivir, no fue a Venezuela a ahorrar. Sí, trajo algo de ahorro, pero su idea era vivir y disfrutar. Y creo que él lo disfrutó. Lo que a mí me llegó fue un relato fantástico, fascinante, de una ciudad luminosa, de los campos de unos estadios de béisbol, de cosas que aquí no se veían. Y entonces para mí era todo un mundo casi, entre comillas, mítico, ¿no? A los 2 años, si no recuerdo mal, volvió a Tenerife, volvió a ICO y fue cuando conoció a mi madre. Aunque fuese en el mismo municipio, no se conocía, pero fue el momento que se enamoraron. Pero se casan por el poder, en que él en Venezuela dice que lo celebró con sus amigos allí, y mi madre se hizo una ceremonia aquí en Nico, muy católica, ejerciendo mi abuelo por parte de mi padre de las funciones de marido. Se hicieron su celebración y todo. Pues bueno, ya una vez después de la boda, pues mi padre reclamó a mi madre y mi madre viajó a Venezuela también en el barco, y entonces ya se asentaron ya en Venezuela. Y después mi madre pues también fue un poco a la aventura, en el sentido de que fue a empezar a convivir con mi padre en un país diferente. Y creo que se adaptaron bien. Creo que por todo el conocimiento que tengo de su matrimonio, creo que fue una buena adaptación.
Desde mi punto de vista, el regreso yo creo que fue un poco forzado, ¿no? Fueron forzados por lo que sé, por las circunstancias. Creo que mi madre tenía miedo de seguir allí, en Caracas. Creo que vivió un terremoto en un Caracas donde estaba sola con mis hermanos. Y tuvo también mi padre una experiencia de atraco, me parece, recordar, por lo que yo no he oído. Entonces, a partir de ahí, el miedo de mi madre fue lo que motivó el que mi padre se planteara regresar. Pues ya en este momento, cuando el terremoto, ya yo había nacido en el año 64, y el otro que nació en Venezuela, mi hermano Héctor, que nació en el año 67. Como anécdota siempre de ese terremoto, dice que toda la noche nos quedamos dentro del coche a dormir, porque la gente nos recomendaban que la gente se quedara entre los pisos y entre las viviendas. Siempre me ha extrañado que en la época que mi padre fue a Venezuela, que ya existía la inseguridad. Inseguridad que dice que ahora es fatal, es todavía mucho peor. Pero que me extraña, pero que por la época que él fue, que ya existía la inseguridad, ya existía el robo. Hombre, volver sí creo que le haya afectado un poco más que ir, porque era la costumbre que se decía que en Venezuela se ganaba dinero y tal. Él realmente vino con un dinero que le dio tiempo. Yo creo que le quedó mucha tristeza y es lo que estaba viviendo. Añoraba mucho volver a Venezuela, aunque fuera de vacaciones. Pero creo que el añoró, le vino más triste de Venezuela de lo que fue y para Venezuela. Mi madre siempre contaba que ella mintió los meses de embarazo para poder embarcar en el barco, porque ya tenía pasados los meses que decían que tenía que, ¿no? Que para poder embarcar. Le costó un poco por el sentido de que vino sin trabajar. Venía con su dinero ahorrado, pero vino sin trabajar. Él estuvo barajando varias posibilidades. Estuvieron mirando locales en Santa Cruz para montar un bar, estuvieron en varios sitios. En un principio hablaban de venta, bar, hasta también se habló en su momento de un taxi. El tema de la migración siempre marca porque te das cuenta que ellos hablan de unas experiencias, de un mundo, de un lugar donde tú no has estado y que para ellos fue fundamental para su vida. Para sus primeros años, porque mi padre fue con 16 años, en que se convirtió en un adulto allí y luego formó la familia, la formó también allí, la familia, la primera parte de la familia. Yo vivo mucho de los recuerdos y en casa pues ha quedado costumbres de Venezuela, en la alimentación. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados a comer arepas. El día de Navidad, pues las hallacas. Nos han quedado palabras en el vocabulario nuestro, el sencillo, que ahora no me viene ninguna otra más a la cabeza. Pero eso se ha quedado después. Lo que ellos vivieron y ellos aprendieron de la cultura venezolana se ha quedado después reflejado en nuestras costumbres aquí después. Como anécdota tengo que yo no hice el servicio militar porque al tener doble nacionalidad no estábamos inscritos en el reclutamiento. Fui a preguntar 2 veces, me decían que no aparecía en las listas y nada. Y como efecto mi madre me decía de pequeño, no hagas ninguna ruindad que hasta los 27 años te pueden obligar a ir al cuartel. Hay muchas palabras de Venezuela que mi padre, aunque llevaba muchos años aquí, las nombraba. Y entonces yo, en el día a día mía, pues, si veo un venezolano, le digo cualquier frase venezolana, le digo, llamo, esa vaina, lo que sea, son palabras venezolanas, pero eso de oída de mis padres. En cambio, yo, por ejemplo, lo comparo con mi marido, que sus padres no fueron emigrantes, pues él le choca esas costumbres porque no está acostumbrado a ese tipo de cosas. Y yo creo que se ha quedado en eso. Y gracias a la emigración de papá y de mi padre y de mi madre, primero mi padre y después posteriormente mi madre, no hubiésemos alcanzado ninguno de los cuatro hijos en donde estamos ahora mismo. Lo que yo puedo recordar es que el relato que hacía era un relato preciso, con nombres, con situaciones,
que lo cual quiere decir, para mí, como yo lo interpreto, una fascinación que él siempre seguía teniendo por aquella época. Yo creo que él nunca estuvo dispuesto a volver a Venezuela, en cierta forma, porque él no quería contrastar su relato mental con la realidad. Y todo lo que contaba, por ejemplo, de estar en la avenida Los Próceres, comiendo en la calle, o yendo a ver un partido de béisbol, o yendo a un teatro, todas esas situaciones las contaba con verdadera fascinación. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual.